vamos a acercar al mundo de la naturaleza, al mundo de los jardines. Y yo les invito a que vean esto, y que vean esto otro, y que se fijen en esta foto. Y ya imagino que al ver esto ya saben de lo que vamos a hablar y de qué va a formar parte el contenido de nuestro próximo espacio. Hoy comenzamos una nueva sección en la que hablaremos y donde será protagonista el mundo de la jardinería y el jardín. Y como es una sección y un espacio nuevo, lo que queremos es contar con un especialista para que nos oriente y nos guíe por todos los entresijos que seguro que los tiene el mundo de la jardinería. Y tenemos un profesional, un gran profesional, si se han fijado en esas fotografías, que nos va a guiar durante muchas semanas a lo largo de este mundo. Yo se lo voy a presentar, se llama José Manuel Fernández González. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Bueno, antes de nada y sin haber empezado, y ya solo por las fotos que acabamos de ver, yo le doy las gracias por recrearnos la vista de esta forma tan maravillosa. Y todas estas cosas las hace usted con sus propias manos, ¿no? Me alegro que te guste y a lo largo del programa iremos viendo más cosas. Si no es hoy, que posiblemente no aparezcan más imágenes, en sucesivos programas ya irán apareciendo. Bueno, esto es para abrir boca, eso claro. es. Después nos deja ahí expectantes, ¿no?, para ver qué es lo que nos ofrecerá en próximas semanas. Vamos a profundizar un poco en su labor, en su trabajo. Lógicamente, usted se dedica al mundo de la jardinería, pero profundicemos un poco más. ¿Qué es lo que hace José Manuel? En este momento mi trabajo consiste en diseñar, crear y construir jardines, sobre todo. Es en lo que me ocupo normalmente casi las 24 horas del día. Diseñar y crear jardines. ¿Eso es muy complicado? Porque yo he oído hablar de diseñar y crear casas, de diseñar y crear empresas. ¿Un jardín? Bueno, pues si no es lo mismo, puede tener puntos parecidos en los que realmente tiene que aflorar pues el ingenio y la percepción que tenga esa persona para crear esto después, claro. No, en un principio son jardines que no los hay en otro sitio, son únicos cada uno. Entonces, los que nos ocupamos de esto tenemos que conseguir crear cosas nuevas y hacerlo a diario. Y eso es lo que busca José Manuel, el crear cosas diferentes. O sea, que si a usted le mandan un trabajo, procurar que el siguiente no se parezca en nada, lo más mínimo posible, al anterior. Yo diría que no es esa la pauta que se sigue. Cada obra se enfoca de una manera, aunque hay unas pautas que se deben de seguir en cada una de ellas y que sirven para todas. Saber qué es lo que quiere el cliente es fundamental, es lo primero. Por eso a lo largo de los programas iremos viendo estas cosas. José Manuel, ¿cuál es el ámbito territorial en el que usted trabaja? Normalmente la provincia de León. Yo he hecho alguna incursión fuera y he hecho alguna cosa en Madrid, en Galicia, en otras zonas, pero ha sido sobre todo alguna obra de instalación de riegos automáticos para jardinería o alguna cosilla que se ha hecho fuera también en el ámbito del jardín. Imagino que será diferente, por ejemplo, el hacer un jardín en el norte que si se lo encargan en el sur, digo yo, por la variedad de plantas y todas estas cosas. Sí, eso es fundamental, incluso por el estilo de jardín. Lógicamente no es lo mismo hacer un jardín aquí, alrededor de León, un jardín familiar o un jardín de ciudad que algo en el campo o que algo en la montaña, es diferente. Incluso dentro de lo que es nuestra provincia, pues está la comarca del Bierzo, que también tiene connotaciones distintas y que hay veces que hay que tenerlo en cuenta también, sobre todo a nivel de plantas que allí podrían prosperar durante todo el año, pero que aquí no es posible por el frío. Sí, ahí quería llegar yo, porque estamos en la provincia, Localia también se ve en el Bierzo, seguro que habrá muchas personas que nos estén viendo, y lógicamente el Bierzo ya goza de un microclima, que eso ya la diferencia, por lo tanto, de León. Solo son 100 kilómetros de distancia, un poquito más, pero bueno, hay diferencias de temperatura considerables entre un lugar y otro. Hay diferencias y otro tipo de connotaciones. Hay algún elemento en el Bierzo
que yo diría que en un jardín pues es fundamental. Lo usamos en equipamientos en jardines, que es la pizarra. Es muy curioso que el tipo de construcción que se hace allí a veces se puede reflejar también en el diseño del jardín, con lo que se crea algo pues más armónico. Bueno, estos primeros minutos hemos estado hablando un poquito de todo lo que hace José Manuel, a qué se dedica, pero ahora sí que me gustaría que nos esbozase un poquito en qué va a consistir este espacio que vamos a tener habitualmente cada jueves. Es decir, cuáles son las ideas que nos va a aportar José Manuel aquí en su tiempo. Bueno, pues yo lo que pretendo es que el que ya esté metido en la jardinería, si puede aprender alguna cosa práctica de las que hagamos o digamos aquí, pues perfecto. Aquellas personas que todavía están poco relacionadas con el jardín o que tienen que hacer o quieren hacer un jardín en próximas fechas, pues al menos que se enganchen y que puedan tener ideas totalmente claras para la realización del trabajo. Bueno, entiendo por lo que nos está diciendo José Manuel que en cualquier momento podremos aprender a diseñar nuestro propio jardín. Porque claro, yo cuando hacía la comparación de diseñar un jardín, si lo comparamos con diseñar una casa o cualquier otra cosa, como algo realmente complejo, ¿es tan difícil? Sí, puede ser complejo y de hecho lo es. Es un trabajo técnico que yo diría que tampoco está al alcance de cualquiera. No es eso lo que trataremos en los distintos programas que se hagan. Lo que yo pretendo es que las personas sí adquieran conocimientos suficientes de los componentes del jardín o del equipamiento del jardín para que puedan luego exigir a quien se lo vaya a construir o se lo vaya a diseñar para que lo introduzca esas cosas, que tiene interés en ello, pero lógicamente la labor creativa estará en manos del profesional. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que debemos aprovechar la base de lo que ya tenemos del jardín, de cómo se constituyó en un principio? ¿O no? ¿O eso se puede variar? Bueno, tenemos que partir entonces, si ya hablamos de un jardín hecho, eso lógicamente sí que se puede modificar con el tiempo, aunque los jardines van a ganar con el tiempo, van a crecer los árboles más y nos van a gustar más porque tienen ese tamaño que nosotros queríamos cuando hicimos el jardín. En ese momento no podía ser porque las plantas que se adquieren en vivero para la plantación inicial pues son pequeñas o vienen podadas o realmente todavía no han formado jardín. Junto con con otro grupo de plantas que pueden ser los arbustos o las vivaces. Entonces es cuando pasan los años, cuando realmente los árboles ya han crecido y han encajado unos al lado de otros, cuando realmente se disfruta y realmente tiene su encanto el jardín ese ya hecho. No es que el principio o el jardín que se hace en un principio tenga que durar siempre. Lo que sí es necesario es que cuando alguien se plantee el ejecutar, el hacer un jardín o construir un jardín, debe de proyectarse ese jardín desde un principio y completo, para que luego no se dude a la hora de hacer una cosa u otra, o plantar un árbol u otro. Se debe de tener ya eso en mente, se debe de tener ya el diseño hecho y con arreglo a eso hacer y construir el jardín. ¿Que no se puede hacer todo en un principio? Por lo que sea, bueno, pues no es necesario. Se puede hacer en distintas etapas, pero se debe de hacer aquello que se proyectó y se diseñó. Bueno, nos está contando cosas muy interesantes y vamos a aprender mucho, insisto, a lo largo de estos espacios. Si alguien de los telespectadores, alguna persona de las que nos está viendo, quiere plantearle alguna cuestión, ¿hay alguna manera de que se ponga en contacto con usted, José Manuel? ¿O puede plantearle esa cuestión a la que usted a lo mejor le puede dar respuesta en algún espacio? Sí, claro. En esta sección aparecerá el anuncio de Leoplan en el que figura el correo y el número de teléfono con el que gustosamente yo puedo atenderles. O sea, que pendientes cuando salga el spot de Leoplan, que lo veremos en un instante cuando concluya este espacio, número de teléfono y correo electrónico por si alguien le quiere hacer llegar alguna duda. Creo que es mi deber. Y ahora díganos, ¿qué es Leoplan? Bueno, Leoplan, en principio, aunque para mí tiene más interés la creación y el diseño, pero luego había que hacer los jardines y mantenerlos.
En un principio yo tomé contacto con alguna empresa de León dedicada a jardinería, pero parece que la idea de que yo diseñara y ellos construyeran, pues no cuajó. Y entonces pues me tuve que involucrar y hacerlos yo. Leoplan es mi empresa con la que hago los jardines que diseño. Bueno, pues bien, dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Claro. Pues estupendo, nos quedamos con la parte más positiva. Una vez que el jardín está construido, ¿quién lo mantiene? Porque eso es importante. Podemos tener el jardín y vemos que es una maravilla, pero como decía antes, los árboles crecen, los arbustos crecen, las plantas crecen y se deterioran. ¿Eso quién lo cuida después? Pues normalmente hay profesionales que se encargan de hacerlo. Lo que ocurre es que cuando los jardines se diversifican plantas o se aportan plantas nuevas, a veces no se conocen por parte de esta gente y entonces ocurre que jardines, en concreto míos, diseñados por mí hace años, pues después cuesta trabajo reconocerlos por los trabajos que se han hecho de mantenimiento. Bueno. Eso da pena, debe dar un poquito pues de claro, pena, ¿no? Claro, uno lo siente como cosa algo suya, claro. Entonces sí que es lamentable que ocurra, pero a veces los conocimientos de la gente que se dedica al mantenimiento pues no llega a tanto. José Manuel, ¿qué otros temas se van a incluir en esta sección? Bueno, yo pretendo que, como dije antes, la gente sepa discernir realmente de las partes del jardín, que conozcan exactamente todo lo que es el equipamiento. Es una cuestión muy importante. Lógicamente hay un planteamiento previo o planificación y después al final habrá una plantación definitiva del jardín. Pero el equipamiento que consiste en esos elementos que se le añaden al jardín, como puede ser el agua, como puede ser una barbacoa, o como puede ser una instalación del tipo que sea, pues un cenador o cualquier otro asunto. Eso hay que tenerlo en cuenta y después mejor es hacerlo en un principio que no esperar a que el jardín ya lleve unos años hechos y haya que hacerlo después. Porque a veces nos faltarán puntos de conexión para el agua o para la luz o otro tipo de cuestiones. De cualquier manera, también el jardín que ya esté hecho, lógicamente no se va a quedar sin esos elementos porque podrán hacerse también. José Manuel, ya con muchísima brevedad, porque nos escapamos un poquito del tiempo, ¿de qué vamos a hablar el próximo programa, el próximo día? Bueno, en el próximo programa, que ya va a ser el primero real de Ver Jardines, yo quiero mantener una línea en la que hagamos el primer programa de ese jardín no hecho, del jardín que todavía no se ha planificado. Si realmente tenemos que tener en cuenta algún punto para iniciar el jardín. Suponemos que el proyecto de la vivienda ya está hecho, pero tenemos que estar el proyectista de jardines a la vez que el arquitecto para ubicar la vivienda. Pues sí, esas cosas se deben de tener en cuenta y por ahí vamos a empezar. Pues estupendo, José Manuel. Aquí le espero el próximo jueves, a todos ustedes también, para descubrir este mundo apasionante de los jardines con Leoplan. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti, y hasta el Cielo. próximo jueves, ¿de acuerdo? Gracias a ti. Piensa en su jardín, Leoplan. Proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.